mezclas. Entonces vamos a ver mezcla de gases. Dijimos que todos los gases normalmente no actúan por separado, sino que actúan como una mezcla. Entonces el tema para hoy día va a ser simplemente definir mezcla y vamos a hacer algunos ejercicios con mezcla. Entonces, título para este día, simplemente mezclas. ¿Listo? Eso dejamos como título de la clase pasada, ¿cierto? Mezclas. Entonces, tenemos mezclas. Primero vamos a ver lo que es la ley de Dalton. Ley de Dalton. Y Dalton planteó algo bien sencillo. Dijo que si teníamos un volumen de control cualquiera, ahí está nuestro volumen de control, y este volumen de control contenía más de un gas, por ejemplo, un gas A, un gas B y un gas C, es decir, más de un gas, podríamos decir 3 o más gases, cualquiera. Simplemente la presión total de la mezcla va a ser la presión del gas A más la presión del gas B más la presión del gas C, ¿cierto? Es decir, la presión total que vamos a tener dentro de esto va a ser la suma de todas las presiones parciales. Entonces, o escrito de otra forma, podemos decir que la presión total siempre va a ser la sumatoria de todas las presiones parciales. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que PT va a ser la presión total de mezcla, presión total de mezcla, y la PI va a ser simplemente la presión parcial. ¿Listo? Entonces tenemos que la presión total y la presión parcial. Entonces dice que va a ser la sumatoria de las presiones parciales. Si hay varias presiones parciales, simplemente las vamos a sumar todas y vamos a conocer la presión total del sistema. Aparte de eso, cuando ya tenemos eso, podemos decir que si yo quiero obtener, para obtener una presión parcial de la mezcla, vamos a tener que hacerlo de esta forma. Miren. Si quiero obtener una de las presiones, por ejemplo, tengo la presión total, pero quiero sacar las presiones de A, la presión de B o la presión de C, y ya tengo la presión total, por ejemplo, lo obtuve a partir de un manómetro en el recipiente, que es un volumen de control. Nuestro recipiente le colocamos un manómetro y va a indicar la presión total. Por lo tanto, quiero conocer una presión parcial. La presión parcial, cualquiera, por ejemplo, la presión parcial esa, va a ser simplemente su fracción dentro de la mezcla, su fracción molar, o tiene que ver con su fracción, su valor porcentual dentro de la mezcla, con respecto a la presión total. Entonces aquí nos aparece un elemento que lo vamos a llamar a ese fracción. Y no cualquier fracción, va a ser su fracción molar. Entonces tenemos que, para sacar una presión parcial, va a ser su fracción dentro de la mezcla, cuánto es su porcentaje dentro de la mezcla, si es un 10, si es un 20, un 30, un 40, un 50% de la presión total. Ahora nos encontramos con otra variable, porque ya puedo conocer la presión, pero ¿de dónde saco la fracción molar? Bien, la fracción molar va a depender de otra cosa, va a depender de la mezcla también. ¿De qué va a depender de la mezcla? La fracción molar tiene que ver con que el número, por ejemplo, de moles, el número de moles totales que va a haber dentro de la mezcla va a ser los moles parciales, por ejemplo, los moles del gas A, los moles del gas B y el número de moles del gas C. Entonces, yo quiero conocer la presión total el número de moles totales de la mezcla, va a ser la sumatoria de los moles parciales. O bien puedo decir que los números de moles totales va a ser la sumatoria de todos los moles parciales. ¿Listo? Y tengo entonces esta forma. ¿Sí? Muy parecido a la otra, mira. Sí, estamos analizando exactamente lo mismo. Ahora sé que estos moles, el NT, va a ser el número de moles totales de la mezcla, total de la mezcla. Y vamos a tener que el NI va a ser el número de moles parciales, ¿cierto? Moles parciales, ¿sí? O los moles de un elemento. Si quiero obtener, igual que el caso anterior, si quiero obtener cuántos son los moles parciales, esto me va a quedar que va a ser la fracción molar, ¿ya? Por el NT. Y de aquí puedo deducir algo interesante. La fracción molar no es otra cosa que el número de moles parciales partido por el número de moles totales. Entonces, cuando yo quiero sacar fracción molar, lo saco de esta forma. Voy a fracción molar. ¿Listo?
¿Cómo lo voy a sacar? El número de moles del gas A partido por el número de moles, por ejemplo, si quiero sacar el número de moles de A, el número de moles de A partido por el número de moles totales, el número de moles de B partido por el número de moles totales, o bien el número de moles de C para el número de moles totales. Ahí me va a dar su valor porcentual dentro de la mezcla. ¿Hasta ahí alguna pequeña duda? ¿Una consulta? ¿No? ¿Estamos bien? Esto lo podemos ver con un pequeño ejemplo. Un ejemplo cualquiera. Si yo coloco aquí un ejemplo, puedo decir que podría tener el número de moles de A, vamos a decir que es de 20, el número de moles de B es de 30 y el número de moles de C es de 10. Entonces, yo digo, a ver, es fácil sacar su valor porcentual. Lo que hay que sacar aquí es su valor porcentual. Entonces digo que la suma total, ¿cuánto es? Va a ser 20, 30, 40. Entonces el NT es 40. Si yo quiero sacar la fracción de cada uno de ellos, digo, la fracción de A va a ser el número de moles de A partido por el NT. O la fracción de B va a ser el número de moles de B partido por el NT. O bien, la fracción de C va a ser el número de moles de C partido por el NT. ¿Sí? Profe, ¿por qué 40? ¿Por qué 40? Ah, son problemas de suma. No usé acá. Ahí está. ¿60? Sí. Allá. Bien, eso es una postre, ¿eh? Entonces el primero va a ser 20 dividido en 60, ese va a ser 30 dividido en 60, y el último va a ser 10 dividido en 60. Entonces, esto me va a dar su valor porcentual. Yo sé que es 20, 30, 10 de 60, pero quiero saber cuánto por ciento. Este es el 10%, es el 20, este es el 30, el 40, cuánto, no lo sé. Por lo tanto, ahí tengo 20 dividido en 60, ¿cuánto nos da? 0,33. 0,33. Vamos a ocupar siempre 3. ¿Otro más? Sí. ¿Otro 3? Sí. Sí, Siempre la milésima. ¿Ya? 30 dividido en 60. 0,5. 0,5. Bien. Y el último entonces, 0,16. Sí. Póngale 1,67. Listo. Ahí está. Entonces, aquí tenemos que, si lo analizan, el primer elemento tiene un 33, pero 33,3%, el segundo tiene un 50% de la mezcla, y el último va a tener, el C tiene un 16,7% de la mezcla. A eso se refiere con la fracción molar. Entonces, si yo conociésemos, por ejemplo, si yo conociera en este momento la presión de todo este elemento, le pongo un manómetro acá y coloco la presión del gas total, por ejemplo, conozco la presión total que me la entrega un manómetro, puedo decir, entonces la presión, si la presión total vale tanto, como conozco la fracción, digo, la presión de A va a ser la fracción por la presión total. Voy a conocer la presión de A, la presión de B y la presión de C. Entonces con esto puedo sacar mucha información. Listo, esto era, yo sé que ustedes lo vieron el semestre pasado en termo, pero lo estaba recordando porque lo vamos a ocupar acá. Así que tenemos ya definido la ley de Dalton. Con esto podemos ya hacer nuestra primera aplicación. Vamos a hacer un ejercicio de una mezcla. ¿Ya? Nuestra primera mezcla, vamos a decir una aplicación, por ejemplo, aplicación. Vamos a considerar que tenemos un proceso de combustión, ¿ya? ¿Sí? Nuestra cámara de combustión. Y esta cámara de combustión va a ingresar una mezcla. Va a ingresar, por ejemplo, metano, etano, en una mezcla, voy a inventar esto, 50-50, porcentaje másico. Listo. Lo vamos a hacer más sencillo, mira, metano, etano, no voy a hablar de porcentaje másico, nada de esto. Nuestro primer ejercicio va a ser más sencillo. Entonces tengo una mezcla metano-etano y lo voy a hacer reaccionar con aire. ¿Listo? Eso es lo... Y la mezcla va a ser estequiométrica, por lo tanto aquí va a tener CO2, agua y nitrógeno. Nada más. ¿Listo? No hay ningún otro elemento en el sistema. Y algún comentario. Por ejemplo, el combustible se compone de... ¿En cuánto hacemos la mezcla? Vamos a hacer, a ver, una mezcla de 60 kilogramos de metano. Los vamos a mezclar ya, 60 kilogramos de metano, con 50 kilogramos de etano. Listo. Esa es nuestra mezcla, tenemos esa mezcla.
Entonces, vamos a pedir algunas cosas para este ejercicio. Se pide, a ver qué podemos pedir en este ejercicio. Sería letra A, vamos a pedir la ecuación química equilibrada, ecuación química. No voy a resumir nada en este primer ejercicio. Ecuación química equilibrada, entonces ecuación química equilibrada. ¿Bien? ¿Listo? Primera condición, ecuación química equilibrada. ¿Ya? Va a reaccionar el metano con el aire y va a salir los gases producto de la combustión. Letra B, vamos a pedir cantidad, vamos a pedir la cantidad de aire, que se requiere para combustionar 1 kilogramo de mezcla. ¿Ya? Listo, tenemos un segundo punto. Letra C, vamos a pedir agua liberada en el proceso. Vamos a colocar así, bien sencillo, agua liberada en el proceso por cada kilogramo de mezcla. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Algo más? No, con eso basta, ¿cierto? La ecuación química equilibrada, la cantidad de aire, está muy cerca esto ya, cuando hay cantidad de aire que se requiere para combustionar 1 kilogramo de mezcla, agua liberada en el proceso para la combustión de 1 kilogramo de mezcla. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Estamos bien? Vamos bien entonces. Miren, lo que tenemos entonces es que nuestra ecuación ya tiene metano, pero aquí hicimos todo lo que tenía que ver con molar. Pero aquí en este ejercicio, mira, justo lamentablemente no nos dan los moles. Nos están dando que este ejercicio se compone de 60 kilogramos de metano y 50 kilogramos de etano. Entonces, primer paso, antes de cualquier cosa, tenemos que sacar el número de moles. ¿Puedo borrar ya la pizarra o no todavía? Creo que no, lo del medio. No, todavía no, lo del medio no. Ya, lo que sí les voy recomendando que vayan, sería también interesante, independientemente que estén copiando, vayan sacando pantallazo a la pizarra, la pueden subir al chat y les va quedando para todos. O uno que le saque, por ejemplo, en este momento un pantallazo a la pizarra y le sube al chat. Y cada pizarra que hagamos, un pantallazo y el chat. Entonces, alguno si llegase a quedar atrasado por algún motivo, tenga el respaldo en el chat. ¿Ya? ¿Les parece? ¿No? Entonces, lo que habla la ley de Dalton, por mientras que copian, la ley de Dalton dice que si nosotros tenemos un volumen de control donde existe 1, 2, 3 o más gases, o 2 gases, por ejemplo, que vamos a hacer un ejercicio con 2, 1, 2, 3 o más gases, la presión total de la mezcla siempre va a ser la sumatoria de todas las presiones parciales. Cuanto a la presión de A, la presión de B, la presión de C, nos va a dar la presión total. Entonces, la presión total siempre es la sumatoria de todas las presiones parciales, donde PT es presión total y PI es presión parcial. Para obtener una presión parcial de la mezcla, si quiero conocer, por ejemplo, la presión solamente de A, basta que conozca la presión total y su fracción molar. Ahora, si no conozco la fracción molar la puedo obtener a partir del número de moles. Y el número de moles va a estar dado por el número de moles totales, va a ser la sumatoria de los moles parciales, es decir, el número de moles totales va a ser el número de moles de A, de B y de C. Tengo que NT va a ser el número de moles totales y NI va a ser el número de moles parciales de la mezcla. La fracción, bueno, y el número de moles parciales no es otra cosa que su porcentaje dentro de la mezcla o su fracción molar por el número de moles totales. Y de aquí podemos sacar el concepto de fracción molar. ¿Qué es lo que es la fracción molar? El número de moles parciales sobre el número de moles totales. Damos un ejemplo. Tenemos que el elemento A tiene 20 moles, el elemento B tiene 30 moles y el elemento C tiene 10 moles. La suma de todo esto nos da que tenemos una mezcla donde aquí adentro hay 60 moles, los cuales 20 corresponden a A, 30 a B y 10 a C. Pero ahí está en forma másica, está en masa, o está, bueno, está en moles, pero no está en porcentual, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo a porcentual.
lo llevamos. Entonces yo sé que el A de 20, de 60 es el 33%. El B, el 30 de 60 es el 50% y el C. Entonces puedo decir que el gas A acá está en un 33%, el gas B está en un 50% y el gas C está en un 16.7. ¿Para qué me sirve esto? Si yo conozco la presión total, entonces digo, si la presión total, por ejemplo, es 20 bar, los 20 bar, ya la presión total, los 20 bar, por su fracción, por ejemplo, por la fracción de B, nos va a dar que 20 por 0,5, nos da que aquí la presión del elemento B es solo 10 bar, y sumado con la otra nos sumó una presión mayor. Nuestra aplicación, dijimos que vamos a hacer un proceso de combustión. Aquí tenemos nuestra cámara de combustión, y esta cámara de combustión vamos a ingresar una mezcla que es metano-etano, también la pueden conocer como gas natural comprimido, ¿cierto? Gas natural comprimido, vamos a ingresar gas natural, ¿en qué condiciones? Dice que la mezcla que estamos haciendo se compone de 60 kilogramos de metano con 50 kilogramos de etano. Es decir, por cada 60 kilogramos de metano pongo 50 kilogramos de etano. ¿Y qué nos piden? Obtener una ecuación química equilibrada, y le voy a poner aquí que sea estequiométrica. ¿Por qué estequiométrica? Porque la estoy haciendo ideal, ¿ya? Equilibrada. Voy a colocar nuestra mezcla, lo voy a colocar entre paréntesis, estequiométrica. ¿Listo? Estequiométrica. Nos pide la cantidad, ahí está, por eso estaba la de ahí, cantidad de aire que se requiere para combustionar 1 kilogramo de mezcla, y nos pide el agua liberada en el proceso por cada kilogramo de mezcla combustionado, ¿cierto? ¿Listo? Eso es lo que tenemos que plantear. Voy a borrar entonces este lado, sí, voy a borrar acá. Y primer punto de este ejercicio, ¿ya? Vamos a la solución de esto. La solución del ejercicio va a estar dada por, voy a ver primero el combustible, voy a analizar un poquito el combustible. El combustible que estamos usando dice que es una mezcla de 60 kilogramos de metano, 60 kilogramos de metano, y metano ya sabemos que la fórmula va a ser CH4, ¿listo? Y después tenemos que el sistema se compone de 50 kilogramos de etano, y su fórmula va a ser C2H6. ¿Listo? Tengo entonces esa mezcla. Estoy mezclando estos dos elementos en un recipiente, cualquiera los mezclo y después los voy a mandar por una tubería cualquiera. ¿Listo? Estoy realizando yo esta mezcla de gas. Primer paso, aquí tenemos las masas, ¿ya? Y conocemos las formulitas de antes, ya, mira, sabemos que el número de moles es la masa sobre la masa molecular. Aquí, ¿qué me están dando en este ejercicio? Me están dando las masas. Entonces, lo primero que tengo que hacer para irme a todo lo que tiene que ver con fracción molar, tengo que conocer cuántos son los moles. Entonces, yo lo puedo calcular. Pues digo, el número de moles del metano, CH4, va a ser la masa del metano partido por su respectiva masa molecular de ¿quién? Del metano. ¿Sí? Tengo la primera. Después digo que el número de moles del etano va a ser, ¿qué cosa? Va a ser la masa del etano partido por la masa molecular del etano. ¿Listo? Entonces yo puedo decir que para conocer el número de moles necesito conocer las masas y sus masas moleculares. Si conozco las masas, me las dan, son datos, digo que es 60 kilogramos, ¿cierto? Y aquí tengo exactamente 50 kilogramos. Y tendríamos que sacar las masas molares. ¿Quién sabe cuánto es la masa molar del metano? Ese es su número atómico, ¿cierto? No, no el número, es la masa. ¿Cuánto? ¿Está ahí? ¿La tiene? Si no la tenemos, no importa. ¿Por qué? Porque la podemos calcular. Mira, para sacar la masa del metano, ya, para la masa del metano, digo, masa del CH4. ¿Cómo la van a obtener? Es CH4. El carbono es 16. ¿Ah? ¿No es 16? Es 16, ¿sí? Bueno. ¿Y de dónde sale? Mira, sale de que el carbono es 12 más el hidrógeno que es 1 por 4. Y esto nos da exactamente 16. ¿Listo? ¿Sí? Es 16. Mira, lo mismo la otra, la del etano.
La del 30. etano va a ser la masa del C2H6, ¿cierto? Tengo 12 por 2 más 1 por 6. 12 por 2 son exactamente 24, bien, más 6, 30. 30. Conozco las dos masas. Conozco la masa molecular del metano, 16, y conozco la masa molecular del etano, que es 30. Entonces, como yo conozco las masas molares, digo que esto va a ser 30. ¿Estamos? Y estos son... ¿y en qué unidades? Esto es simpático. Perdón, me equivoqué. Esto es 16. Esto es 16 y esto es 30. ¿Y en qué unidades están? ¿En qué unidad está la masa molar? Ustedes la pueden sacar en kilos sobre kilomol, tonelada sobre tonelada mol, Profe, libras sobre libras mol. la del etano, ¿cómo la sacó? La del etano esta, 12, pues mira, el carbono es 12 por 2, 12 por 2, 24. Y 1 de hidrógeno por 6, 30. Tiene 22, pues está ahí, bueno. ¿Un 22, 24? No, dice 12 por 2. 12 por 2, a ver, ¿no está claro? ¿No se ve bien? Voy a escribir mejor ahí. 12 por... Ya, profe. El carbono es 12 y el hidrógeno es 1. Ya eso sí está en la tabla periódica. Si tú vas a la tabla periódica vas a encontrar que el carbono es 12 y el hidrógeno es 1. 12 entonces por 2, 24, y 1 por 6, suman 30. Ahí tenemos. Y esto está en la unidad que ustedes quieran, depende de qué estamos trabajando. Estamos trabajando en kilogramos, entonces nosotros va a ser 16 kilogramos sobre kilomol. Y esto va a ser 16, 30 kilogramos sobre kilomol. ¿Ya? Y nos queda ahí. Nos va a quedar el resultado en kilomol. Listo. 60 dividido 16. 3,75. 3,70. Vamos a trabajar siempre con 3 números. ¿Hay otro? No hay más. Ahí no, listo. 0 entonces, listo, ahí está. El otro, 50 dividido en 30. 1,6 periódico. 1,6, acuérdense, ahí está. Y esto quedó en... Voy a colocarle la otra. Bien, entonces ya conocemos los moles. Primer paso tuvimos que hacer para el combustible, definir cuántos eran los moles de combustible. Ya tenemos los números de moles de combustible. Ahora sí, ¿puedo borrar el medio? Sí, profe. ¿Sí? ¿Escuché un sí por ahí? Sí. Entonces, ahora que ya tenemos esto, ¿qué hicimos? Sacamos los números moles. Tenemos listos los números de moles. Y cuando tenemos los números de moles, podemos sacar la fracción de molares. Para eso digo que el número de moles, a ver, número de moles del CH4, ¿cuántos son? 3, ¿cuánto nos dio? Número de moles, 3,750. ¿Listo? Y el número de moles del C2H6 nos dio exactamente, lo voy a poner acá abajo, C2H6 nos dio exactamente 1,666. Entonces, al tiro puedo sacar qué cosa? Puedo sacar el número de moles totales. Entonces, el número de moles totales para esta mezcla va a ser el NT, la suma de los dos. Profe, ¿influye mucho un decimal? Influye mucho un decimal porque a mí me dio que era 1,667. Ya, pero tú lo tienes a las 3, a 3 ya, no influye mucho. Pero es como 1,666 periódico, pusimos, pero vamos a trabajar siempre a la milésima, siempre 3 unidades después de la coma, siempre a la milésima. ¿Ya? Para que así todos tengan el mismo resultado, porque por ejemplo si tú trabajas a la décima o a la centésima, no, la idea es que no trabajemos a la milésima, siempre vamos a trabajar a la milésima, entonces todos los resultados nos van a dar exactamente iguales. ¿Ya? Sí, puedes aproximar el último, 1,667, sí, es aproximable, si tú colocas, porque 6 periódico, pero como trabajaba en la milésima pongo 666. Da igual, va a dar muy parecido, así que no... Mira, entonces 3,75 más 1,666 y nos da exactamente 5,416. ¿Listo? Tengo eso. ¿Puedo sacar las fracciones molares? Entonces digo, a ver, la fracción molar del
CH4 va a ser el número de moles del CH4 partido por el número de moles totales. Y la fracción del C2H6 va a ser igual al número de moles del C2H6 partido por el número de moles totales. Aquí nos va a dar. Aquí son 3.750 partido por 5,416. Y aquí va a ser 1.666 partido por 5,416. Hacemos esto y nos da exactamente 0,6692. ¿Ves? ¿Está? ¿Y el otro? Profe, ¿Sí? ¿Qué pasó? 0,307 el otro, profe. 0,307. Bien, ahí está. ¿Alguien llamó? ¿Alguien preguntó algo, no? ¿No? Estamos bien. Bien, tenemos entonces. profe, ¿Ah? Debe tener problemas de conexión, profe. Sí, Parece, problema de audio. Ya. ¿por Porque qué yo no tengo muy se bajo hoy día cuenta el tono. Voy a subir el volumen para escucharlo mejor, porque estoy escuchando muy. Estoy medio viejito ya, estoy medio sordo. Ahí sí. Ya, ahí no voy a subir el audio. Que de repente se me acopla, por eso que no lo subo. Pero mira, ya, tenemos entonces cero, listo, tengo ya la mezcla. Si tú quieres analizar cómo se llama este combustible, tal cual definimos nosotros, este combustible que vamos a usar va a ser un 0,692 ¿de qué? CH4, más un 0,307 de C2H6. Ese es el combustible que voy a usar. Es decir, todo esto que hicimos fue simplemente todavía para determinar el combustible. Entonces, cuando me dicen la aplicación quiere una mezcla metano-etano, tengo que hacer todo esto para determinar cuánto va a ser la composición, porque sé que 60 kilos, 50 kilos no me dicen nada. Esto es, mira, de 60 kilos, esto sería una mezcla 60 kilos, 50 kilos, aquí nos va 69% de metano y 30% de etano. Tenemos en nuestra mezcla. ¿Listo? Y ahora sí podemos hacer nuestro ejercicio. ¿Hasta ahí alguna pequeña duda? Profe, profe, ¿cómo se le llamaba ese porcentaje? profe, ¿Cómo se le llama qué porcentaje a cuáles? ¿Cómo sería como número de mole? Esto sí, no, pues esto es la composición del combustible. Esto, si ustedes lo miran, ¿cuánto combustible tengo aquí? Un mol. Aquí hay solo un mol. Esto es la fórmula de un mol de combustible. Si tú sumas eso, más eso, te da 1. Entonces, esto es un mol de combustible. Todas las ecuaciones las hacemos siempre para la unidad molar de combustible. Independiente que te queden números no enteros en el resto de la ecuación, nosotros siempre vamos a hacer ejercicios para la unidad molar de combustible, siempre para un mol de combustible. ¿Y aquí cuántos moles de combustible tengo? 1. ¿Ah? Bien, sigamos entonces. Vamos de aquí entonces tengo mi mol de combustible. Este es mi mol de combustible y este lo voy a poner en la ecuación, lo vamos a relacionar con aire. Mira, a ver, lo voy a dibujar. Pues, total, estamos haciendo pasos que a lo mejor después cuando ustedes hagan ejercicio los van a ir saltando, pero hoy día lo estamos haciendo todo. Mira, lo que estamos haciendo entonces, nuestro ejercicio va a ser esto. Va a ser que tú vas a hacer ingresar acá tu combustible, lo vas a hacer reaccionar con aire y nos va a dar los productos de la combustión, ¿cierto? ¿Qué combustible? Ya lo conocemos, mira, ahora se llama 0,692 CH4 más 0,307 C2H6. Así se llama nuestro combustible, ese es el combustible que vamos a usar. Y es un mol, justo un mol. Y vamos a hacerlo reaccionar con aire, que es O2 más 376 de N2, es aire. Tengo combustible y tengo aire. Y en los productos voy a tener CO2, H2O, N2. Listo. Nada más, eso es nuestro proceso. Entonces, todo esto que hicimos fue para obtener la fórmula de combustible que no lo conocíamos. Tengo la fórmula de combustible. La del aire mira, la del aire la explicamos en una clase y la vamos a ocupar siempre así. Entonces, cada vez que hablemos de aire, tú sabes que esta es la fórmula del aire, la pones al tiro. Cambia el combustible que están obteniendo dependiendo de la mezcla que estemos usando. No todas las mezclas son iguales.
Después vamos a ver, por ejemplo, hoy día hicimos una 60, pero después podemos hacer una 97 de octano, 3 de octano, ya que llevarlo a molar, porque ahí está másica. Pero partamos con este ejemplo. Hasta ahí estamos entonces súper bien. ¿Listo? Vamos a equilibrar la ecuación. Para equilibrar la ecuación, voy a requerir un poquito. ¿Y esto, ya tienen esto, no todavía? ¿Puedo borrar algo de acá o no? Con este espacio más pequeño. Ya, no voy a hacer aquí el espacio más pequeño, no importa. Vamos a hacer acá, mira. Tengo que equilibrar la ecuación, tengo que hacer esa suma más esto. Entonces, ¿cómo hago esto? Digo, a ver, va a ser ecuación, voy a colocar aquí ecuación química, listo, ecuación química. Esto va a ser nuestra ecuación química. La debería colocar completa ahí, pero la voy a dejar por dos partes, ahí y abajo, para que ustedes saben que la ecuación química va completa, porque si no, no va a caber. Esto va a ser el combustible 0,692 de CH4, lo vamos a hacer reaccionar con, aquí tengo 0,307 de C2H6, y lo vamos a hacer reaccionar con aire. ¿Cuánto aire? No tenemos idea cuánto aire, entonces le vamos a colocar U cantidad de aire, ¿ya? Porque es una variable, ¿eh? Cualquiera, X si quieren. O 2 más 376 de N2. Y nos va a dar como resultado, y aquí debería seguir acá, pero voy a seguir acá abajo, tan claro que en su cuaderno van a seguir hacia el lado. Voy a colocar los productos, que no sé cuántos son, pues entonces sé que son A cantidad de CO2, más B cantidad de H2O, y más C cantidad de N2. Entonces lo voy a colocar acá. Esto va a ser A, B y esto va a ser C. Entonces, ¿en qué consiste nuestro ejercicio? Que nosotros determinemos cuánto vale el valor de A, B, C y U. Si determinamos eso, hemos equilibrado nuestra ecuación. Para eso, Profe. para equilibrar. ¿Ah? No sé si la que está abajo del combustible es una N o una M. Acá al lado izquierdo. No, arriba donde sale la fórmula. Donde dice solución, después dice combustible y abajo dice N es igual a M partido M mayúscula. Sí, mira, es que estas son distintas. Estos son N, es número de moles. ¿Ya? M es la masa. Y la M mayúscula es la masa molecular. Ya, profe, gracias. Todas se parecen, ¿ah? Ahora, si quieres, para que no te confundas, puedes ir haciendo con mayúsculas, no sé, pero todas se parecen. Nos va a pasar cuando lleguemos a las V, mira, cuando tienen que pasar ustedes el semestre pasado, por ejemplo, eso es velocidad. Pero si lo veían de esa forma, es volumen. Si lo veían en función del tiempo, era caudal. Si lo veían en función de la masa, era volumen específico. Y si lo veían en función de la viscosidad, era viscosidad. Entonces tú decís, pero son todas B, sí, pero son todas distintas, todas significan viscosidad, volumen específico, caudal, volumen, velocidad. Nos vamos encontrando N tipos de B. Ahora, si tú haces todas las B iguales, te voy a confundir, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es volumen, cuál es velocidad, cuál es viscosidad o cuál es volumen específico? Nos va a ir pasando esos pequeños detalles, se nos van acabando las letras, entonces vamos repitiendo letras y significan dos cosas distintas. Ya, vamos a equilibrar entonces. ¿Ah? Usted ahí, donde está la ecuación química, usted puso A, B, C, CO2, H2O y N2 por los resultantes que dieron ahí abajo, ¿cierto? Sí. Por eso. Ah, ya. Entonces, para el proceso de la ecuación química, yo voy a sumar el combustible más el componente, nos dan los productos. Entonces, aquí está el combustible más el componente, nos dan los productos. Acuérdense, esto va acá, ¿ya? No tengo espacio yo en la pizarra porque tengo eso todavía copiado, pero debería ser la ecuación química completa, ¿ya? Estamos equilibrando, y aquí yo la puse acá abajo, una verdad que está dividiendo. Eso va después de la flecha, ¿ya? Entonces, vamos a equilibrar y lo hacemos para cada uno de los elementos. Y aquí es súper sencillo también, aquí tampoco complicando la vida. ¿Sí? Mira, esto es, lo hacemos para el carbono. Para el carbono vamos a decir que carbono, esto, carbono, y voy a equilibrar para el carbono. Y el carbono lo tengo aquí, mira, digo, ¿cuántos carbonos tengo ahí? 0,692. ¿Por cuánto? Por 1. Voy a poner el 1, a pesar de que después ustedes no lo van a hacer, pero ya el 1. Más. ¿Cuántos carbones hay aquí? 0. ¿Ya? ¿Bien?
Por 2. Por 2, listo. Eso es carbono. ¿Hay más carbono? No. No. Igual, No. ahora vemos al otro lado. ¿Cuántos carbonos hay aquí? A. Ah, pues, Entonces, yo digo, al tiro sé cuánto vale A. Al tiro podemos calcular cuánto vale A. ¿A cuánto le da? 1,306. Listo. 1,306. Conocemos el valor de A. Listo. Hicimos para el carbono. Ahora lo hacemos entonces para el hidrógeno. Lo mismo, la misma idea. Hidrógeno, colocamos el hidrógeno y vamos a equilibrar la ecuación. El hidrógeno. Ahí está. Y el hidrógeno tengo aquí 4, por eso. Entonces va a ser 0,692 por 4. Eso por eso. Por 4. Más 0,307 más 0,307 por 6. ¿Y aquí más hidrógeno? No. Por lo tanto, igual. Y al otro lado tengo 2B. Entonces digo 2B. Y sentido que el hidrógeno vale exactamente, ahí tenemos el resultado del hidrógeno. B sería 4,61. No, dividido por 2. Dividido por 2, divide eso por 2. Ya, 2,305. 2,305. 2,305. Ahí está. Después de eso, del hidrógeno lo hacen para el oxígeno. El oxígeno. Y el oxígeno ya está, es una fórmula fácil de ver el oxígeno. Dice el oxígeno, tengo 2U. 2 más, cuidado. El oxígeno, los 2 puntitos, la flecha y todo eso. Ya. 2 por U. Se acabó el oxígeno. Y del otro lado tengo en 2 partes de oxígeno. Tengo ahí oxígeno 2 por A. 2 por A. Más. Y aquí tengo 1 por B. B. Listo. Entonces digo que U va a ser igual. Esto va a ser 2 por U, que no sé cuánto vale U. 2 por A. Ya vale, ¿cuánto vale A? A vale 1,0306 más B, que vale 2,305. Y ahí saco el tiro el valor de U. 2,4585. Profe, ahí sería la suma de 2 por A más B dividido en 2, ¿cierto? Y eso Sí. da luz. ¿Sí? Y alguien dijo por ahí que daba 2,458. Sí, 85. Sí, Ah, pero acuérdense que vamos a trabajar la sí. milésima, siempre con 3 Sí, después de la profe, sí, coma, profe. siempre con 3. No pongan 4, pongan siempre 3 y no pongan 2, pongan 3. ¿No? Para que así todos tengamos, porque si tú vas cambiando, por ejemplo, si colocas 1,3,7 acá y acá 1,6, el resultado nos da distinto. Entonces, claro, si ahora decimos todos vamos a trabajar a la décima o a la centésima, vamos a trabajar aquí siempre a la milésima. Entonces el carbono, y después del carbono tenemos el nitrógeno. Entonces, Nitrógeno. ¿sí? Dígame. ¿Sí? Nitrógeno. El nitrógeno tengo U por 376 por 2. U por 3,76 por 2. Y acá no hay nitrógeno, y aquí hay 2 por C. Entonces C vale exactamente eso que está ahí. ¿Cuánto sería? U vale 2,458 por 376 por 2 y todo dividido por 2. Nos da entonces C, nos da exactamente 9,242. 242. 4,2. Listo, gracias. Y hemos equilibrado la ecuación, hemos contestado la... Y tenemos entonces nuestra ecuación química. Podemos decir que terminamos nuestra ecuación química. ¿Cómo va a quedar? El resultado sería de la ecuación química que me estaban pidiendo, equilibrada, me va a quedar 0,692 CH4 más 0,307 de C2H6 más U, pero U lo tenemos 2,458 o 2 más 376 de N2 y nos da como resultado A, pero A lo tenemos 1,306 de CO2 más
B, 2,305 de H2O más, ya, entonces aquí colocamos más 9,242 nitrógeno. ¿Listo? Primer paso, obtuvimos la ecuación química. Y la ecuación química es donde... ¿Para qué sacamos la ecuación química? Porque de aquí sacamos toda la información, el resto sale todo de la ecuación. Si nosotros tenemos bien hecha la ecuación, todo el resto de esto, el resto de los datos va a salir bastante bien. Entonces, nos están pidiendo, por ejemplo, la cantidad de aire necesaria para combustionar 1 kilogramo de combustible. Entonces, si me piden la cantidad de aire necesaria para 1 kilogramo de combustible, tengo que saber cuánto masa de combustible tengo y cuánta masa de aire tengo. Entonces voy a colocar aquí, primer paso, vamos a calcular la masa de aire, la masa de combustible, y también nos están preguntando por el agua, entonces voy a calcular la masa de agua. Esas tres las voy a calcular al tiro. Aquí está hecho. Esto dice que para yo calcular las masas necesito conocer los moles, ¿ya? O voy a colocar las masas para hacer los moles por la masa molecular. ¿Listo? Hasta ahí, eso nos acordamos de esta. Recuerden que la misma fórmula la vamos dando vuelta y es la misma ecuación. Entonces, la primera parte me va a quedar 0,692 por la masa molecular del metano. Pero la masa molecular del metano la conocemos. ¿Cuánto era? La habíamos calculado al principio. 16, ¿cierto? Por 16. Más 0,307 por la masa molecular del etano. ¿Cuánto es? 30, bien, 30. Y aquí tengo cuánto es la masa del combustible. La podemos sacar al tiro. Si calculamos eso, nos da la masa del combustible que estoy ocupando en este proceso. A mí me da 20,282. 20,282 kilogramos de mezcla. Eso es lo que tenemos. Sí, ¿Listo? es lo mismo, profe. Listo. Tenemos listo entonces el combustible. ¿Cuánto combustible estamos usando en este proceso? 20 kilos. 20,2 kilos de combustible. ¿Listo? Eso hicimos en nuestra ocasión. Y para Profe. eso 20... ¿Sí? ¿Eso representa a qué letra M? ¿Esta? No, esto es La masa. masa. ¿Ya? Esto es número de moles y esto es masa molecular. Acuérdense, siempre miren, traten de... Esta N es moles. Esto es masa y esto es masa molecular. Son distintas. ¿Pero el resultado que obtuvimos es de la masa molecular? No, pues la masa. La masa. Ya. La masa, mira, estamos sacando masa. Por eso que está en kilogramos. Mira, los Ya. números de moles se miden en kilomol. La masa se mide en kilogramos. Y la masa molecular es kilogramo sobre kilomol. ¿Estamos? Entonces son unidades distintas. Mira, cuando te den en kilomol, te estoy dando los moles. Estos son moles. Cuando estemos dando kilogramos, te estamos dando masa. Y cuando se tenga esa variable, va a ser masa molecular. Son distintas unidades molecular. ¿Ya? Son totalmente distintas. Ya, profe. Es como cuando ustedes están trabajando con W. Dicen, ¿eso es? ¿Qué era W en resistencia? ¿O en... ¿Qué era W ustedes? Potencia, creo. Trabajo. Es un What? trabajo. Ejo mismo. No, no es lo mismo, porque potencia es eso, mira. Potencia es trabajo en el tiempo. Mm. Trabajo en el tiempo es potencia. Entonces, esto se mide en joule. Sí. Joule dividido por segundo es watt. Esto se mide en watt y esto se mide en joule. Se miden cosas distintas. Entonces, esto es trabajo y esto es potencia. Y en la primera ley de la termo se tienden a confundir. Mucha gente confunde el trabajo con la potencia y son cosas distintas. Porque el trabajo no está en función del tiempo. Igual que aquí, pues mira, aquí apareció, mira, nos aparecieron dos masas. Nos apareció el número de moles, nos apareció la masa, nos apareció la masa molecular. Pero después cuando entremos en la primera ley nos aparece esto. Y ustedes tienen que haber aparecido. ¿Qué es eso? Flujo másico. Flujo másico. Entonces, tú sigues diciendo, ¿y qué es flujo másico? Es La masa del tiempo. Es la masa en el tiempo. ¿Te das cuenta que y es la misma M? Sí, viejo, es la misma M, pero con un puntito ya es flujo másico, ya dejó de ser masa, ya no es masa. Esto es flujo másico. Y aquí la unidad que teníamos que hacer va a ser kilogramos sobre segundo. Y mira, todas las unidades cambiaron.
Entonces son cosas distintas. ¿Qué estamos calculando aquí? La masa. Y la masa se calcula por el número de moles. Esto va a ser el número de moles aquí, número de moles, ahí está. Esto es la masa molecular, es esa. Entonces, número de moles por masa molecular te da la masa. Bien. Entonces, claro, nos ponemos haciendo hasta M, pero traten de hacerlas distintas porque si las dibujan todas iguales, después no van a saber cuál es una y cuál es la otra. O si no, la otra solución, que a todos les va a ir colocando siempre la unidad. Mira, vamos a hacer esto mismo, este mismo ejercicio para que a lo mejor quede más claro ahí. Va a ser 0, nos va a quedar 0,692. Voy a hacer lo mismo, ¿ah? Pero ¿por qué unidad? Esto es moles, entonces esto está en kilomol. Por 16, por 16, estos son kilogramos sobre kilomol. Más 0,307, estos son kilomol, ¿cierto? Por 30, que van a ser kilogramos sobre kilomol. Entonces tú aquí dices, ahí sí, pues ahí entendí mejor. Kilomol, 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 y esto nos da 20,282 kilogramos. Y esto es, lo voy a poner aquí, masa de mezcla, ya, masa de la mezcla. ¿Ahí sí? Sí, profe. Bien. Pero no, acuérdense, siempre hagan la diferencia entre qué es lo que es masa, qué es lo que es moles y lo que es masa molecular. Voy a borrar esto, ¿ah? Esto ustedes lo manejan bien, ¿para qué lo dejo aquí? Listo, lo borro. Con todo esto que hicimos fue para sacar la masa del combustible. Yo sé que en este proceso, en esta ecuación química, estoy ocupando para esta ecuación química un mol. Yo lo estoy haciendo para un mol de combustible, pero en realidad equivale a 20 kilos de mezcla, ¿ya? Voy a hacerlo para el aire ahora. ¿El aire cuánto va a ser? Lo mismo, ocupa la misma fórmula. Voy a sacar la masa del aire, va a ser el número de moles por la masa molecular. Vamos a hacer ahí, ¿listo? ¿Y aquí qué tengo? Los números de moles del aire están divididos. Tengo aquí moles del aire. ¿Cuántos moles del aire tengo? 2,458. Lo voy a hacer con unidades, así como esto. Estos son kilomol, bien. Pero aparte de eso, ya tengo aquí, el aire se compone ya de 4,76 moles. Entonces voy a tener que colocar al tiro por 4,76 kilomol. ¿Listo? Y esto tiene una masa molecular. ¿Cuánto es la masa molecular del aire? Entonces digo que la masa molecular del aire va a ser 29 kilogramos por cada kilomol, ¿cierto? ¿Sí? ¿29? ¿Ah? ¿Por qué 29? ¿Cuánto Lo calculamos? calculamos en la primera clase, pues viejo. Ya, el aproximado. 28, Sí. ya, Usted usa el 28,97. ¿Es sí? eso. Ya, Profe. bueno, los dos son válidos. Ocupen el que quieran, ¿listo? Ya, pues aquí estamos listos en eso. Y sacamos esto y Da sacamos. 339,302. ¿Cuánto? 339,302. Bien. Estos son kilogramos. ¿De qué? De aire. ¿Sí? ¿Por qué 4,76? 3 más 1. Un mol de oxígeno más los 3,76 de nitrógeno. Ah, ya. Gracias. El aire siempre ya se compone de 4 moles. Listo, tenemos esto acá. Ya que tenemos esto, mira, podemos hacer una regla de 3 al tiro. Podemos hacer, ¿qué regla de 3? Yo sé que, a ver, se sabe que. ¿Qué se sabe? A ver, que para 20,282 kilogramos de mezcla se requiere de 339,302 kilogramos de aire. Listo, eso ya lo sabemos. Yo quiero saber para 1 kilogramo de mezcla o de gas natural comprimido. Bueno, esto es la mezcla de gas natural comprimido. X. Entonces nos dice que X vale exactamente y es una regla de 3. Eso dividido en eso. De ahí tenemos un resultado.
16,311. ¿Cómo 311 da? Ya. ¿Estás segura? Bien. Y esto da entonces kilogramos. ¿Estos son kilogramos de qué? Kilogramos de aire por cada kilogramo Profe, me de... equivoqué. Ya. Profe, a mí me da 16,72. 729. Ya. Ahí sí, sí. Sí, 16,729. Sí, no, pero bien, pues ahí está, de gas natural comprimido. Listo. Esto tiene un nombre, nosotros lo estamos escribiendo aquí X, pero en realidad el nombre técnico de lo que acabamos de obtener se conoce como, a esto deberíamos escribirlo de esta forma, lo que acabamos de obtener se llama la relación aire-combustible, ¿ya? Va a ser igual a 16,729 kilogramos de aire, ¿ya? Por cada kilogramo de gas natural comprimido. Es decir, para el gas natural comprimido, a esta mezcla, no todos los gases, esta mezcla que hicimos hoy día, acuérdense, la RAC va cambiando dependiendo de la mezcla de combustible. No tenemos la misma RAC, por eso que nosotros siempre decimos, los motores de combustión tengo una RAC de 14,7. Pero ese 14,7, la pregunta es, ¿para gasolina 93, para gasolina 95 o para gasolina 97? Porque si nos cambian el combustible, cambian las relaciones de combustible. Entonces, cuando decimos 14,7, cuidado, porque no sabemos para cuál. Siempre, todos nos aprendimos el 14,7, pero va a depender, ese número va a variar dependiendo del combustible. Bien, entonces eso es la RAC, o también se conoce como la relación, esto es la relación aire-combustible. Y como es la primera, no le vamos a colocar nada, aquí vamos a colocar TH. Para nosotros es teórica, todavía es la teórica. Ahí vamos a llegar a la real. Listo, entonces tengo mi relación de combustible. Letra A, me pedía la ecuación química, la tengo. De la misma ecuación química ahora que saqué, la RAC, saqué la relación aire-combustible para este proceso, con ese combustible, con este combustible, con esta cantidad de aire, me dio esta RAC. Si yo cambio el combustible, cambia la RAC. Si yo cambio la cantidad de aire, cambia la RAC. Entonces, de nuevo, la pregunta vuelve a cambiar. Si yo tengo mi relación de combustible es 14,7, ¿eso es para vehículos con turbo o vehículos sin turbo? ¿O esa es para, se entiende, con exceso de aire o con déficit de aire? No sabemos, ¿no? Si con lambda mayor a 1 o con lambda menor a 1. No sabemos, entonces siempre estamos acostumbrados a decir 14,7. De ahora en adelante nunca más vamos a decir 14,7. Va a depender de qué cosa. Depende del combustible y depende de la cantidad de aire. Yo siempre escucho, los mecánicos siempre dicen, uno les pregunta, relaciones de combustible que ustedes conozcan y todos dicen que es. ¿Cuánto es para ustedes? 14,7. Siempre 14,7, pero acuérdense eso, es un caso, uno de muchos, y capaz que ese no exista, capaz que el 14,7 no exista, sea porque va a depender del combustible y de la cantidad de aire. Tú me dices 14,7 y yo te digo, ¿y si el filtro está tapado, el 14,7? No. Si tiene turbo, el 14,7, no. Si el combustible hice una mezcla de 97 con 93 y le eché un poco de 95, ¿es? No, tampoco. Es decir, no, es, sí, es aproximadamente. El teórico es 15-13. Ahí vamos a llegar al teórico y después vamos a empezar a jugar con el 15-13 con una gasolina de 100 octanos. Entonces tú dices 15-13 con una gasolina 100, pero nunca son de 100, son de menos de 100. 97, 95, 93, 91, 89. Bien. Y vamos a ver en este proceso cuánto estamos sacando de agua, cuánta agua está saliendo con en nuestro proceso, cuánta agua se está liberando. Hagamos cuenta que esta es una estufa de pared que está en la casa, entonces en esta estufa de pared ustedes ocuparon 16 kilos de aire están ocupando ustedes por cada 16 kilos de aire por cada kilo de combustible. Son como 15 metros cúbicos de aire, para que tengan una idea. Por cada kilo de gas que ustedes ocupan en la sala, están gastando 15 metros cúbicos de aire, aproximadamente. ¿Sabían eso, cierto? Sí. Y vamos a ver cuánta agua está saliendo por el proceso. Entonces, voy a aprovechar de sacar esto. Vamos a sacar ahora, vamos a ir a la última pregunta, que es el agua. Entonces, vamos a determinar cantidad de agua, determinar cantidad de agua. Entonces, para determinar nuestra cantidad de agua, sabemos que
Aquí, tenemos todo, hijo. Tenemos los moles, entonces siempre sacamos esta fórmula. Masa, número de moles por masa molecular. Si aplicamos en este ejercicio va a ser masa. Número de moles, ¿cuánto vale? 2,305. Si quieren escribir las unidades, va a ser kilomol y por la masa molecular del agua, que ya la conocemos, la vimos en la clase pasada, dijimos que es 18 kilogramos por cada kilomol. Se van los kilomol y me dice que tengo mi masa de agua en el sistema. ¿Va a ser cuánto? $41,49. 41,49 kilogramos de agua, ¿cierto? Bueno, ahí pusimos que es la masa del agua. Pero estos 41 kilogramos van a salir si entran 20 kilos de combustible, ¿cierto? Entraron 20 de combustible, entraron 339 de aire y están saliendo 41 de agua. Entonces, tengo que hacer una regla de 3 al final para determinar si yo sé que para 20,282 de combustible, ¿cierto? De combustible, ingresaron, ¿cuánta agua salió? Salió 41,49. Para 1, X. ¿Cuánto va a ser X? 2,045. 2,025 kilogramos de agua. Esto va a ser kilogramos de agua 45, profe. Perdón. Por la combustión de 1 kilogramo de gas natural comprimido. Miren lo que estamos haciendo. Por cada kilo de gas que ustedes combustionan en la casa, están generando 2 kilos de agua. Bueno, son casi 1 litro, por lo tanto, por cada kilo de gas que ustedes consumen en la casa, están generando 2 litros de agua que se van a ir a pegar a las paredes, se van a pegar en los vidrios. Vamos a ver cómo se empieza a humedecer la casa con el solo hecho de ocupar la estufa. Y algunos cometen el error de colgarle un tarrito de agua sobre la estufa para que no se seque el ambiente. Profe, ¿Sí? ¿puede volver a explicar eso último? ¿Esto? Sí. Allá, mira. Vamos a... lo más importante de todo esto es la ecuación química. Si ustedes tienen la ecuación química después le pueden preguntar de todo. Ustedes le vamos a preguntar cosas. Le preguntamos... ¿Cuánto combustible entra? Entró 20 kilos. ¿Cuánto aire está entrando? Está entrando 339 kilos para esta ecuación. ¿Y cuánta agua está saliendo? Están saliendo 41 kilos de agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la masa del agua va a ser 2,305 moles, que son los moles que saqué aquí, por la masa del agua que es 18. Multiplico, me dice que están saliendo 41. Entonces, cuando entran 20 de combustible, 339 de aire, salen 41,49 de agua. Listo. Entonces después digo, voy a hacer una regla de 3. Si están ingresando 20 kilos de combustible, están saliendo 41,49 kilogramos de agua. ¿Ya? Ya hizo la regla de 3. ¿Sí? Y dije, si está entrando 1 kilo de combustible, X de agua, la regla de 3. Y me dice que entonces, están saliendo, por 1 kilo de combustible, están saliendo 2,045 kilogramos de agua en el proceso de combustión de 1 kilogramo de gas. Es decir, por cada kilogramo de gas que ustedes están combustionando en la estufa, están generando 2 kilos de agua. Entonces, esa era mi idea. ¿Y esa X no tiene nombre así como la otra que es la RAC? No, esta es la cantidad, la cantidad de agua que sale. Lo que pasa es que entre eso y esto son la relación que hay entre ellos, y ya se conocemos la relación aire-combustible, la RAC. Pero no, esto es la cantidad de agua. Mira, muchos, por ejemplo, en los procesos de combustión, en la parte automotriz, se asustan porque sale agua por el tubo de escape. Viejo, es normal que salga agua por el tubo de escape. Lo que pasa es que el agua, cuando el tubo está frío, el agua se condensa y tú la ves en estado líquido y va a salir agua por el tubo de escape cuando está frío. Pero en el resto del día, por el tubo de escape, en todo momento está saliendo agua. Lo que pasa es que sale en estado de vapor, tú no alcanzas a apreciar, no la ves, pero en todo momento se está generando agua. En un proceso de combustión siempre se genera agua. Siempre. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? Profe, Sí, dígame. ¿usted ha visto Misión Rescate de que quedó varado en Marte? Es un astronauta. Sí, sí la vi. Ya, lo que pasa es que él le dicen que lo pueden ir a rescatar, pero como en 2 años, algo así. Y él, para sobrevivir, necesitaba agua. Y él hacía un proceso químico para obtener agua y yo no sabía lo que era. ¿Será algo como esto, no?
Mira, si esos procesos químicos es algo como esto, justamente. Todos los procesos químicos, mira, si tú requieres que tener algún elemento que tenga hidrógeno y oxígeno y vas a poder formar agua, con el que quieras. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Qué proceso químico es? Bueno, ahí tendría que verlo, pero sí, para obtener agua es eso. Lo que pasa es que en cualquier proceso, elemento que tú tengas carbono, mira, si tú tienes carbono e hidrógeno, aquí tengo hidrógeno. Si yo tengo hidrógeno y tengo oxígeno, vimos que en la cámara de combustión lo primero que se forma es agua. Por eso somos un planeta donde tenemos abundancia de agua, bueno, salada, pero es porque lo primero que se va a formar, la reacción, el hidrógeno y el oxígeno reaccionan y lo primero que forman es agua. En la cámara de combustión, lo primero que se forma es agua, después se forma el CO2, después se forman todos los otros elementos, pero lo primero que se va a formar es agua. Si tú tienes de dónde sacar hidrógeno y de dónde sacar oxígeno, sí, podrías hacer una reacción química para obtener agua, ¿sí? Yo no sé cómo, miren dónde tomé atención a esa parte de la película, pero tenía un proceso, algo tenía porque tenía plantas también en el viejito plantado, ¿cierto? Sí, Más su plantación de las papitas. Sí, entonces, ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hacía para el oxígeno? Sí, proceso hay, imagínate, todos estos viejos que viven en la estación lunar en todo momento están limpiando el aire que están ocupando. Porque el proceso está reaccionando, si tú lo empiezas a combustionar, aparece CO2, te empieza a quitar, esto te empieza a quitar, el carbono te empieza a quitar oxígenos, y empieza a aparecer esto. Detalle. Profe, ¿Sí? no entendí la parte del aire, porque quedan 4.76. Ah, ya, listo. Dígame, ¿dónde podemos borrar aquí? ¿Le sacaron pantallazo a la última o no? ¿Borro? Sí, profe, ya lo mandé. Ya, voy a borrar acá entonces. Mira, lo del aire, lo explicamos en una clase anterior, pero mira, lo vamos el aire se compone, cuando tú hablas de aire, el aire se compone de 78% de nitrógeno, eso es aire, 78% de nitrógeno, ¿ya? De 21% de oxígeno, ¿cierto? Y 1% de otros, donde aquí hay muchos, pero el más importante de ellos es el argón. Entonces van a aparecer muchos gases, pero si queremos gas puro vamos a tener 78, 21 y 1. Esos nos da el 100% de la composición del aire. Entonces, pero para que no tengamos problema con esto, voy a considerar que son 21% de oxígeno, ¿ya? Y 79% de otros, donde el más importante es nitrógeno. Entonces, 21, 79% de nitrógeno. Listo. Entonces, cuando hablamos de aire, el aire se compone de 21 partes de oxígeno y 79 partes de nitrógeno. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Entonces, si yo hago una relación entre ellos, digo que 79 dividido en 21 me da exactamente 3,76. ¿Ya? Entonces, también lo puedo escribir de esta forma. Yo sé que por cada mol de oxígeno, yo estoy ocupando, ¿cuánto? Más, pues estoy ocupando 3,76 moles de nitrógeno. ¿Listo? Entonces, yo sé que la molécula de aire se compone de 1 mol de oxígeno y 3,76 moles de nitrógeno. Si lo llevo a fórmula, puedo decir que el oxígeno más 3,76 de nitrógeno, a esto se le llama aire. ¿Listo? Esto es aire. Si analizamos, ¿cuántos moles estoy ocupando? 1 mol y 3 moles. Por lo tanto, cuando hago la fórmula del aire, tengo que aquí ya tengo 1 más 3,76, tengo 4,76 moles. Entonces yo digo, el aire se compone ya de moles. 4,76, pues, donde 1 es de oxígeno y 3,76 son de nitrógeno. Entonces aquí tú no hablas. En cambio aquí yo estoy hablando, si yo te escribo así, mira, CH4, ¿de cuántos moles estoy hablando? De 1, ahí va un 1. Pero acá en el aire no, pues ya van, si tú analizas esto aquí, ya van 4,76, ya están incorporados. ¿Ya? Y para sacar la masa molecular, súper sencillo también. Pues mira, dice que tengo, este es mi aire, y digo que el oxígeno tiene, ¿cuánto dijimos que el oxígeno? Se me olvidó ya. 16, 32. 32 más 3,76 por 14, 28. ¿Y esto cuánto da? ¿Alguien tiene eso? Ese valor, 134. 32 más 3,76 por 28.
Y eso nos da exactamente 137.28. Significa que 4 moles de aire tienen esa masa molar. ¿Listo? Pero en el sistema no me interesa saber cuánto es la masa molar de 4, me interesa saber cuánto es de 1. Entonces, esto lo divido por 4.76. Entonces me queda dividido por 4.76. Y esto me da 28.84. ¿Ya? Entonces, nosotros ¿qué hicimos? Dijimos que esto va a ser aproximadamente 29. Entonces, en resumen, la masa molecular del aire es 29. A pesar de que en la práctica vamos a decir que la masa del aire va a ser 28.97. ¿Listo? Hoy día estamos ocupando 29, pero cuando empecemos a trabajar con tabla nos vamos a cambiar a ese valor. Entonces, de ahí sale, de la composición del aire. ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. La última parte de los moles. ¿Los moles lo complicó? Sí. Pero al último sí, como que entendí todo bien, pero como que se fue muy específico. Ah, No, pero es que fue una pregunta, alguien preguntó eso. demasiado Oiga, número, profe. me fundió el cerebro. No, pero siempre piensen que esto es mucho más fácil que Termo 1. Mucho más Profe. fácil que... ¿Ah? ¿El 137,28 a qué corresponde? Ah, lo que pasa es que el 137.28 es la masa de todo esto. De los 137, la masa de 4,76 moles. Yo lo divido por 4,76 para saber la masa de un mol. Esto, cuando ustedes hablan de las masas moleculares, siempre están hablando de la masa molecular de un mol de la sustancia. Un mol de metano es 16. Un mol de esto es 30. Un mol de aire es 29, pero aquí ya hay 4. Entonces yo te digo, ¿cuánta masa hay acá? Ya hay más de eso, porque por eso que yo dije, esto lo estamos haciendo esto para un mol, y los 137, si aquí yo te digo, ¿cuántos mol hay acá? Aquí ya hay 137.28. Va a ser su masa molecular. Esta masa de todo esto es 137, pero nosotros vamos a ocupar, para no aprendernos el 137, vamos a usar siempre el 2,4 por el 4.76. Para que no nos compliquemos la vida. O nos podríamos aprender la masa molecular de esto. En vez de decir 4, dicen masa molecular de esto a 137.28. Entonces yo te digo, masa molecular de ese aire, 137.28. O de 4 o eso es de 1. Es lo mismo. No es tan... ¿Alguna otra duda? ¿Por qué es interesante que veamos mezclas? Porque todos los combustibles que utilizamos normalmente son mezclas. Es difícil que encontremos un gas que trabaje solo metano, solo butano, solo propano, solo octano, solo heptano. No, es difícil. Siempre son mezclas de 2, 3 o más gases. Entonces siempre van a ser mezclas. Por eso es interesante que siempre manejemos mezclas. Hasta el momento hemos trabajado solamente cosas independientes y ahora vamos a empezar a trabajar con mezclas.